el señor Juan David nos pregunta, ¿verdad? O nos menciona que trabaja con la soldadura MIG y la pregunta que realiza ¿es más complicado que la soldadura SMAM? No, ¿verdad? La soldadura MIG va a ser, en general, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil trabajar con la soldadura MIG, ¿sí? Porque en la soldadura SMAM, el electrodo, esta varilla de electrodo, ¿verdad? Se va a ir consumiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la longitud de esta varilla va a ir variando. Nosotros no solamente debemos coordinar el movimiento de avance, sino también un movimiento para compensar, ¿sí?, la disminución de la longitud de la varilla de soldadura, ¿cierto? Pero en la soldadura MIG, ¿sí?, que vamos a ver, justamente ahora vamos a ver, acá el electrodo es continuo, ¿verdad? Es un alambre, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos acá ya preocuparnos por ir compensando la variación de la longitud del electrodo, porque acá el electrodo es continuo, ¿verdad? De un largo considerable que se va a ir alimentando a través de la antorcha, ¿sí? Entonces, digamos, el trabajo que tenemos que hacer es menor comparado con la soldadura SMAO. Además de ello, en la soldadura SMAO vamos a tener que estar cuidando, ¿verdad?, con la longitud del cabo que debemos dejar, ¿verdad? ¿Sí? Debemos estar sustituyendo también de manera más constante esas varillas de soldadura, ¿sí? En comparación con la soldadura MIG, en donde acá es un alambre, ¿verdad?, de dimensiones considerables, y ya no vamos a tener que estar realizando también ese trabajo de estar sustituyendo el electrodo de forma constante, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre la soldadura MIG. Son iniciales, ¿verdad?, de estas palabras en inglés. Las últimas dos letras de estas iniciales nos indica que vamos a utilizar como gas de protección un gas inerte, ¿sí?, para proteger el arco y el baño de fusión. ¿Cuál es ese gas inerte? ¿Sí? Si somos estrictos con el nombre, sería el helio y el argón, ¿sí? Aunque también se puede utilizar como mezcla, ¿verdad?, con otros gases. ¿Cómo es el electrodo? Lo hemos mencionado, ¿verdad? Es un electrodo continuo en forma de alambre, ¿verdad?, que va a ser suministrado a través de la antorcha, ¿verdad? ¿Sí? Por acá, ¿verdad? Muy bien. Este tipo de soldadura, este tipo de proceso de soldadura nos ofrece una alta productividad, una alta velocidad de deposición y un acabado de alta calidad, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es el esquema, sí, o el detalle de la punta del soplete, sí, de la tobera? Lo tenemos en la imagen de la parte izquierda de la presentación. Acá está el electrodo, ¿sí?, en forma de alambre, y alrededor del electrodo se suministra el gas de protección, ¿sí?, el gas de protección. La instalación general de los equipos está en la imagen de la derecha. Tenemos la bombona, el recipiente de gas licuado, los reguladores, ¿verdad?, la fuente de potencia de soldadura, el dispositivo de suministro de hilo de soldadura, justamente acá dentro, ¿verdad? Se va a colocar el rollo, ¿verdad?, del electrodo, ¿sí? Tenemos una caja de control remoto, ¿sí?, para ajustar el amperaje, y el soplete, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hemos hablado de la soldadura MIG, ahora pasamos a hablar de la soldadura FluxCore, ¿sí? La soldadura FluxCore. Como mencionó en un momento un compañero, la soldadura FluxCore es básicamente una soldadura MIG, ¿sí? En su forma más básica es una soldadura MIG, pero sin gas de protección, ¿sí? En su forma básica es como la soldadura MIG, pero sin gas de protección. Y también con otro detalle más, ¿verdad? Que el electrodo, si bien es un electrodo continuo, pero ya no es un alambre sólido, ¿sí? Es un electrodo tubular, ¿sí? El electrodo es un tubo. Dentro de este tubo va a estar relleno de un fundente que genera el gas protector, ¿sí?
Por ello, ¿verdad? Como se indicaba en su forma más básica, no se requiere gas de protección suministrado de forma externa, como es el caso de la soldadura MIG, porque acá el gas de protector, el gas de protección, se va a generar a partir de ese fundente que está dentro del electrodo, ¿verdad? Porque el electrodo es un tubo, ¿sí? Pero en ciertas aplicaciones, si la máquina lo permite, ¿verdad? También se puede suministrar gas de forma externa. Entonces vamos a tener una doble fuente de gas de protección. Una que se genera a partir del fundente que está dentro del electrodo tubular y otra que estamos suministrando de forma externa. ¿Sí? Justamente acá tenemos el detalle de la tobera en la imagen izquierda. Esta tobera sí nos permite suministrar gas de protección de forma externa. ¿Sí? Parecido a la soldadura MIG, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente como la soldadura MIG. Con el detalle que acá también se está generando gas de protección a partir del fundente que está dentro del electrodo tubular. ¿Cómo es ese electrodo tubular? Está acá en la parte derecha de la presentación. ¿Sí? Acá justamente está el electrodo tubular. Como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, tenemos un corte transversal de este electrodo tubular, ¿verdad? Dentro del electrodo está el fundente, ¿sí? A partir del cual se genera el gas de protección y la parte externa es el metal de aporte, ¿sí? El metal que va a formar el cordón de soldadura. Muy bien. Digamos, acá es al contrario de la soldadura SMAO, ¿verdad? En la soldadura SMAO, el núcleo, el metal de aporte está en el núcleo y el fundente está afuera, ¿verdad? Pero acá las ubicaciones están invertidas, digamos así, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, justamente, ¿verdad? Como también aporta el señor Johnny, nos indica, ¿verdad? Respecto a la pregunta que hacía uno de nuestros compañeros, ¿no? En la comparación de la soldadura MIG y la soldadura SMAO con varilla, ¿sí? La de varilla es más complicada, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Exactamente. Ahora vamos a ver la soldadura TIG, ¿sí? Las iniciales de la soldadura TIG, las dos últimas letras de las iniciales también nos hacen referencia que vamos a utilizar gas inerte, ¿sí? Pero antes de ello me faltaba mencionar en la soldadura MIG, ¿verdad? Que si utilizamos un gas activo, vamos a estar en el caso de la soldadura MAG, ¿sí? Como nos hace recordar el compañero que nos mencionaba el señor Graviel, CO2, ¿verdad? Que se utiliza CO2, ¿sí? Un gas activo, por ejemplo, es el CO2, ¿sí? Ese es para el caso de la soldadura MAG. Las últimas dos letras del nombre, AG, Active Gas, ¿sí? Un gas activo. Aunque también se utilizan con mezclas, ¿verdad? Con otros gases. Muy bien, gracias por hacerme recordar, compañero Gabriel. Muchas gracias. Entonces ahora hablamos sobre la soldadura TIG, ¿sí? Las dos últimas letras del nombre TIG nos indica que vamos a utilizar un gas inerte, ¿verdad? Ya hemos mencionado cuáles son esos gases inertes. La primera letra de este nombre TIG nos indica que hay un elemento compuesto de tuxteno, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuál es ese componente? Vamos a tener un electrodo de tuxteno, ¿verdad? No consumible, que va a estar ubicado en esta parte de la antorcha de la pistola de soldar, ¿sí? Prácticamente no se consume, ¿sí? Prácticamente no se consume. Este electrodo, señores, es diferente, muy diferente al otro electrodo que podemos utilizar como material de aporte, que acá en la imagen se está sujetando con la mano izquierda, ¿sí? Le voy a hacer la línea a un costado para no tapar el electrodo, ¿sí? Son electrodos diferentes, ¿sí? El que está con la línea roja es el electrodo consumible, ¿verdad? Como material de aporte que va a formar el cordón de soldadura. Y el que está con verde va a ser el electrodo de tuxteno, el electrodo no consumible.
¿Cuáles son las ventajas de este proceso de soldadura? Que produce uniones de alta calidad, con poco material de aporte y mínima distorsión, pero también presenta desafíos, ¿sí? Requiere habilidad y destreza por parte del soldador y es más lenta que otros procesos, ¿verdad? Si es que se realiza manualmente, por supuesto. ¿Por qué requiere más habilidad y destreza? Porque en el caso que se requiera utilizar una varilla de aporte como material de aporte, vamos que o tenemos que coordinar el movimiento de ambas manos, ¿sí? Con una mano tenemos que controlar, ¿verdad? Ver el movimiento de la antorcha y con la otra mano, con la mano izquierda en este caso, con el material de aporte, ¿verdad? ¿Sí? Eso complica, ¿verdad? ¿Sí? O requiere que tengamos más habilidad para trabajar con este proceso de soldadura. El detalle de la tobera, ¿sí? Se parece también a la soldadura MIG, ¿sí? Se parece a la de soldadura MIG, la parte de la tobera. Acá está el electrodo de tungsteno, ¿sí? Que también se conoce como wolframio, ¿sí? Simplemente es otro nombre, que tiene otro origen, pero hace referencia al mismo material. Alrededor del electrodo no consumible de tungsteno ingresa el gas de protección, ¿sí? En este caso se está trabajando con una varilla de aporte. La instalación de equipos, ¿cómo es? La bombona, el recipiente de gas licuado, los reguladores, la fuente de potencia, la caja de control remoto para ajustar el amperaje y el soplete, ¿sí? Dentro del cual, como hemos indicado, está el electrodo de tungsteno, ¿sí? Más detalles sobre la soldadura TIG, ¿verdad? En la selección e identificación de los electrodos de tungsteno, ¿sí? Hay un distintivo de colores que nos indica la composición de estos electrodos, ¿verdad? Van a tener tungsteno más otros elementos, ¿verdad? ¿Sí? Es importante conocer estos distintivos, ¿verdad? La composición del electrodo porque se hace la selección de acuerdo con los materiales que se van a soldar, ¿sí? Con los que se van a trabajar. La preparación del electrodo también va a ser importante, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el esmerilado? Debe ser de forma longitudinal. ¿Por qué? Porque se va a formar, ¿sí? Se va a formar el arco eléctrico en estos filos, digamos, que deja el esmerilado longitudinal. Pero como se dirigen, están direccionados a la punta, entonces el arco eléctrico se dirige también a la punta, ¿verdad? Se acerca lo más posible, elige el camino más corto para dirigirse al metal base, ¿verdad? Donde se está formando el cordón de soldadura, ¿sí? Entonces acá el arco es más estrecho, más estable y además acá el electrodo de tungsteno va a estar sometido a menor carga térmica comparado con el esmerilado transversal. Sí, acá en el esmerilado transversal van a quedar unos filos, ¿verdad? Por cada uno de estos filos se va a querer formar el arco eléctrico, ¿sí? Van a estar, digamos, compitiendo entre ellos. Debido a esto, el arco eléctrico va a ser más disperso, va a oscilar, ¿sí? Y también el electrodo, la punta del electrodo va a estar sometido a una carga térmica mayor que el esmerilado longitudinal, ¿verdad? Y lo que va a afectar su duración también y por supuesto la calidad del cordón de soldadura que vamos a obtener, ¿verdad? Entonces hay muchos detalles ahí, ¿verdad? A tener en cuenta. Cada uno de esos detalles va a ir sumando de tal manera que al final se obtenga un cordón de soldadura de calidad, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, señores. Vamos a continuar con esta parte de la presentación. Ahora vamos a apreciar en la siguiente diapositiva, ¿no? Diferentes mezclas de gases protectores para soldadura con gas, ¿sí? Dependiendo de la mezcla, ¿verdad?
va a estar relacionado con los materiales a soldar. Por ejemplo, acá tenemos argón con 1 a 2% de oxígeno para soldar aceros inoxidables, por ejemplo, entre otras combinaciones más, ¿verdad? Sí, muy bien. Tenemos un cuadro resumiendo las ventajas y desventajas de los procesos de soldadura que hemos visto y también podemos mencionar otros tipos de soldadura, ¿verdad? La soldadura por arco sumergido, ¿sí? Esencialmente también se parece un poco a la soldadura MIG, con la diferencia que acá ya no se suministra un gas de protección, ¿sí? Acá el cordón, perdón, el electrodo también va a ser continuo en forma de alambre, que se suministra a través de la tobera, pero en lugar de gas de protección, acá lo que se está suministrando es un material particulado, ¿sí? De forma granular, ¿verdad? Compuesto por minerales, por silicatos, que justamente van a tapar el arco eléctrico y de ahí el nombre de este proceso de soldadura, ¿sí? Soldadura por arco sumergido. Acá el arco está sumergido, está tapado por este material particulado, ¿verdad? Y este componente que está en la parte posterior es básicamente una aspiradora, ¿sí? Que va a recuperar, va a absorber, va a aspirar la parte de este fundente que no se utiliza, ¿verdad? Que no se funde y forma la escoria, ¿sí? Del cordón de soldadura. Se recupera este material para volver a reutilizarlo, como vamos a ver en el video, ¿sí? Entonces acá prácticamente no observamos el arco, ¿verdad? De soldadura. Acá está la tobera, a través de la cual se suministra el electrodo y también el fundente. ¿Sí? En esta parte está este componente que es un recolector de fundente para recuperar este material, ¿verdad? Está aspirando, como ustedes puedan observar, este material para volver a reutilizarlo, ¿sí? Muy bien. El señor Correa nos menciona que trabaja, ¿no? Soldando cilindros, perdón, y tanques para almacenamiento de GLP y gas licuado de petróleo. Es posible, ¿verdad?, que nuestro compañero utilice este tipo de proceso de soldadura, ¿verdad? Soldadura por arco sumergido. Muy bien. Los siguientes tipos de soldadura son la soldadura que vamos a ver, vamos a mencionar, son las soldaduras por fricción. Si los elementos que vamos a soldar se están rotando, se conoce como soldadura por fricción rotativa. ¿Sí? Soldadura por fricción rotativa. Si el movimiento que se está provocando sobre los elementos es un movimiento lineal, se conoce como fricción lineal. ¿Sí? Tiene ventajas y desventajas también este proceso de soldadura, ¿verdad? Dentro de las desventajas podemos mencionar el costo inicial de los equipos, ¿verdad? ¿Cuál es otra desventaja más? Las dimensiones de los materiales, de los componentes que podemos soldar, ¿sí? Para estructuras grandes, ¿verdad? Podremos hacer girar esas estructuras grandes, podremos hacer que provocar en ellas un movimiento lineal, no va a ser muy factible, ¿verdad? ¿Sí? O para formas un poco complejas, ¿verdad? ¿Sí? Que no son simétricas, tal vez para sujetar en estas máquinas, también dificultan, ¿verdad? El proceso. Pero por supuesto también tienen sus ventajas. Podemos soldar materiales disímiles, ¿verdad? De diferente composición. Prácticamente no van a provocar humos. ¿Sí? La soldadura se produce en toda la superficie o en donde se está produciendo el rozamiento, ¿sí? Y se obtiene una soldadura de alta resistencia. ¿Sí, señores? Una soldadura de alta resistencia. El siguiente tipo de soldadura, que por supuesto tenemos que hablar, ¿verdad? Es la soldadura oxiacetilénica. Acá vamos a tener una llama de alta temperatura obtenida por la mezcla de acetileno con oxígeno, que va a generar el calor necesario para fundir el metal base
y el metal aportado. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso de soldadura? Es un equipo simple, portátil y de bajo costo, aplicable a una amplia gama de materiales y posiciones, ¿verdad? Y además no requiere electricidad, ¿sí? Además de soldar, tiene otros usos, ¿verdad? Como forjado, doblado, templado y la tarea que se está ejecutando en la imagen, ¿verdad? El corte también, ¿cierto? Hay que tener cuidado con este tipo de soldadura porque requiere gran pericia, es un proceso lento y debemos tener también cuidado con el sobrecalentamiento de los metales porque puede generar grandes deformaciones y tensiones. Muy bien. ¿Sí? La soldadura oxiacetilénica, ¿no? El acetileno está acá con su nombre o con su símbolo químico. Y acá está el oxígeno, ¿verdad? Recordemos, como se mencionaba acá, el oxígeno que está en el aire está en forma de una molécula, ¿sí? Compuesto por dos átomos de oxígeno. Por eso acá aparece como O2. ¿Sí? El acetileno comúnmente se obtiene del carburo de calcio, ¿verdad? Agregando un poco de agua en hornos recipientes, estos compuestos reaccionan y uno de los productos es el acetileno, ¿verdad? La instalación de los equipos, tenemos el cilindro de gas, el cilindro de acetileno, cada uno de estos con sus mangueras, ¿verdad? Uno para el oxígeno, otro para el acetileno. Tenemos el soplete y la boquilla, ¿verdad? Hay diferentes tipos de boquillas de acuerdo al trabajo que vamos a realizar, ¿verdad? Diferentes números, diferentes tamaños. Y también, por supuesto, debemos ajustar la llama dependiendo de la tarea que vamos a realizar, ¿verdad? Vamos a soldar, vamos a realizar un calentamiento, ¿sí? Algún tratamiento térmico, vamos a cortar, ¿verdad? Hay que ajustar también el tipo de llama. Y algo que no podemos pasar por alto, no podemos dejar de mencionar es que se debe instalar una válvula antirretroceso de llama. ¿Para qué? Porque cuando cerremos acá estas llaves, ¿verdad? ¿Sí? La llama puede regresar a través de la manguera del acetileno y puede alcanzar el cilindro de acetileno y puede ocurrir algún accidente. Para que eso no pase, instalamos esta válvula de seguridad, ¿sí? Esta válvula antirretroceso de llama. En esta tabla que está en esta diapositiva, tenemos procesos recomendados para la soldadura de metales y aleaciones. En la columna derecha, en la columna izquierda, ya tenemos en esta parte los procesos de soldadura, ¿sí? Tenemos los procesos de soldadura. Diferentes procesos de soldadura que hemos mencionado. En la parte del encabezado tenemos diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué proceso de soldadura empleo con los distintos materiales, ¿verdad? ¿Con cuál tipo de soldadura, con cuál proceso de soldadura es mejor trabajar un determinado material? ¿Sí? Acá vamos a dar esa respuesta, pero antes de ello, en esta parte de la tabla tenemos unas iniciales, ¿sí? N, R, NA, S, R, cuya leyenda está en la parte inferior, ¿sí? R significa recomendado, S satisfactorio, NR no recomendado y NA no aplicado, ¿sí? ¿Cómo se utiliza esta tabla de la siguiente manera? Ingeniero, yo estoy interesado en el aluminio. ¿Qué proceso de soldadura me recomienda para trabajar con el aluminio? Entonces, identificamos en qué columna está el aluminio, justamente acá, ¿sí? Y buscamos o intersectamos con las filas en donde están las R's, ¿sí? De recomendado. Entonces tenemos por acá, ¿verdad? R que intersecta cuál proceso de soldadura corresponde, la soldadura TIG, ¿verdad? Para trabajar con aluminio y sus aleaciones. ¿Cuál más? La soldadura MIG también, ¿verdad? ¿Sí? La soldadura por puntos también
entre otras, ¿verdad? Con la soldadura o con arco metálico protegido vamos a obtener resultados satisfactorios, ¿sí? Pero lo recomendado es con soldadura TIG, con soldadura TIG, procesos de soldadura que hemos mencionado, que hemos estudiado el día de hoy, ¿sí? Entonces, ustedes están interesados en otros materiales, conocer cuál es el proceso de soldadura recomendado. Estoy seguro que esta tabla también les va a resultar de utilidad, ¿verdad? Algún compañero me parece que estaba haciendo la pregunta sobre el hierro fundido, ¿verdad? Me parece que mostraba interés sobre el hierro fundido, ¿sí? Las fundiciones, ¿verdad? Entonces acá también va a encontrar, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos, los procesos de soldadura recomendados o con cuál va a obtener resultados satisfactorios? Muy bien, muy bien. Entonces, me gustaría dar, antes de pasar a las diapositivas finales, ¿sí? Me gustaría también conversar un poco con ustedes. No se trata de que yo esté hablando durante toda la clase, ¿verdad? ¿Sí? No se trata de que yo esté hablando durante toda la clase. Me gustaría, por ejemplo, ya que el compañero, ¿cuál era el nombre del compañero? Me parece que se acaba de mover en el chat. Lo voy a buscar para que nos pueda comentar un poco, tal vez la experiencia que él ha tenido al trabajar, como nos mencionaba, con cilindros y tanques para el almacenamiento de GLP, ¿verdad? Gas licuado de petróleo, ¿verdad? Entonces, en este momento estoy activando el audio, ¿sí? Para que él pueda aceptar y activar su audio y pueda conversar tal vez un poco con nosotros, contarnos un poco su experiencia, ¿sí? Estoy, compañero, señor Correa, estoy activando su audio. Ojalá pueda activar su audio el compañero para que converse un momento con nosotros, nos cuente su experiencia, su amplia experiencia que estoy seguro que él también posee, ¿verdad? Me parece que por el momento, ¿sí? Me parece que por el momento el compañero no puede activar su audio, ¿sí? Tal vez está en un ambiente que no le permite conversar con nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar con estas últimas diapositivas y luego tal vez podemos conversar con un, otro compañero que también pueda activar su audio, ¿sí? Muy bien, entonces, antes de ello, vamos a mencionar, por supuesto, también las consideraciones de seguridad, ¿sí? ¿Sí? Vamos a mencionar las consideraciones de seguridad. Volvemos a mencionar, ¿verdad? Que debemos utilizar el equipo de protección personal, ¿sí? Que hemos estudiado en el primer módulo, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra salud, ¿sí? Usando los EPPs, ¿verdad? Adecuados para las tareas, para los trabajos de soldadura. Debemos tener también cuidado con la ventilación y, por supuesto, es importante seguir capacitándonos, seguir aprendiendo y que haya una supervisión en el lugar de trabajo, ¿verdad? De esta manera, señores, hemos terminado el segundo módulo. Los invito nuevamente al día de mañana para continuar con el tercer módulo. ¿Qué temas vamos a ver el día de mañana? Control de calidad de la soldadura. Vamos a hablar sobre la inspección visual, ensayos no destructivos, como líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografías. Vamos a hablar también ensayos destructivos, ensayos atracción, flexión, ¿sí? El ensayo Charpy y el ensayo metalográfico. ¿Sí, señores? Muy bien, señores. Entonces, agradezco su participación, agradezco su presencia en este segundo módulo. Estoy seguro que les va a resultar muy útil. Los invito nuevamente a unirse el día de mañana en el mismo horario para continuar con el curso internacional Maestro Soldador. ¿Sí? Pero antes de despedirme, antes de irme, antes de dar pase a la coordinador o al coordinador académico, ¿verdad? No me olvido, voy a compartir el link, ¿verdad? Había mencionado que iba a compartir el link con ustedes
y justamente en este momento ustedes ya pueden visualizar el link en el chat del Zoom. ¿Sí, señores? Muy bien, señores. Entonces, vuelvo a agradecer su participación, su presencia, el esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo, ¿verdad? Para continuar aprendiendo, seguir siendo mejores trabajadores, ¿verdad? Conmigo será el día de mañana, en el mismo horario, doy pase a la coordinadora, el coordinador académico para las indicaciones finales, ¿sí? Hasta mañana, señores, que tengan una buena noche. Ok, muchas gracias por el pase y gracias también por la clase del día de hoy, que ha sido un módulo muy interesante para todos los que estamos realmente interesados en aprender. ¿Qué tal, señores? ¿Qué les pareció la clase del segundo módulo?